El mensaje llegó un martes por la mañana, cuando la mayoría de la gente estaba empezando su día. Se transmitió a través de cada sistema de comunicación en la Tierra en él. Al mismo tiempo, la transmisión televisiva se detuvo. A mitad de la frase, las estaciones de radio fueron silencio. Las pantallas de las computadoras parpadeaban y mostró el mismo mensaje. Incluso los viejos sistemas de transmisión de emergencia que no tenían. Se ha utilizado durante décadas y de repente se activa. Con un tono fuerte y penetrante que hizo. La gente se tapa los oídos. Comandante Jaque. Morrison estaba tomando café en su pequeños espacios a bordo del UNS Defiant. Cuando sonó la alarma, casi dejó caer su taza cuando la luz roja comenzó a parpadear, destellando por todo el barco. El café se derramó sobre su uniforme, pero no lo hizo. Cuidado. Algo grande estaba sucediendo y todo su instinto le decía que esto no era un taladro. Corrió hacia el puente mientras, estirando su chaqueta y limpiándola. La mancha de café con la mano. Las puertas se abrieron con un suave siseo y él entró y encontró a su tripulación ya en sus puestos. Teniente Amy Parker levantó la vista de su consola con una mirada amplia. Ojos. Sus dedos todavía estaban flotando sobre el teclado como si se hubiera congelado. En plena acción. Había estado con Jaque durante 3 años, y nunca había visto eso. Expresión en su rostro antes. No es exactamente miedo, sino algo parecido. Eso, algo que le revolvió el estómago. Tensarse por la preocupación. Ella giró su pantalla hacia él sin decir palabra. El mensaje estaba allí, en un inglés claro y sencillo. Aunque todos sabían que había sido traducido de algo completamente distinto. El mensaje era simple y directo. Vino de algo llamado la Galáctica. Consejo. Jaque nunca había oído hablar de ellos antes, pero el mensaje lo explicaba. Todo de una manera que parecía casi insultante. El Consejo era un grupo de 47 diferentes especies alienígenas que controlaban esta parte de la galaxia. Habían estado observando la Tierra durante algún tiempo y decidió que la humanidad ahora estaba avanzada, suficiente para ser incluido en su sistema. Pero la inclusión tuvo un precio. Tierra tenía que pagar tributo cada año. El 30% de todo lo que el planeta produjo tuvo que ser enviado al Consejo. También querían colocar gobernadores en la Tierra que harían. Asegúrese de que los humanos siguieran todas las reglas. El mensaje decía que así funcionaban las cosas en la galaxia y no había espacio para debate. Jaque leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que lo entendiera correctamente. Cada vez que lo leía, su mandíbula se apretó más y sus manos formaron puños a sus costados. Esto no era un saludo ni una introducción amistosa. Esta fue una demanda de un acosador que pensó que podría empujar a la humanidad de un lado a otro solo porque sí. Habían estado en el espacio más tiempo. El tono. El mensaje le recordó a los viejos libros de historia sobre imperios que aparecer en tu puerta y decirte que ahora les perteneces, te guste o no, lo supiera o no. Amy finalmente habló y su voz era tranquila pero firme. Dijo que el mensaje había sido enviado a todos. Gobierno en la Tierra al mismo tiempo. Las Naciones Unidas ya estaban en sesión de emergencia. El presidente fue siendo informado. Todos los líderes importantes en el planeta estaba luchando por comprender qué esto significaba y cómo responder. Algunos, los países ya estaban hablando de aceptando los términos. Dijeron que la humanidad no estaba preparado para luchar contra seres que podían cruzar las estrellas. Otros estaban enojados y querían negarse, pero no tenían idea cuáles serían las consecuencias. El sistema de comunicación en el puente cobró vida y la almirante Ellen Grant apareció en la pantalla principal. Ella
Parecía cansado y Jake podía verlo. Líneas de estrés alrededor de sus ojos. Ella tenía. Probablemente he estado despierto toda la noche lidiando con esta crisis. Detrás de ella, él podría. Veo a otros oficiales retrocediendo rápidamente. Y adelante. Todos en el comando tierra estaban trabajando horas extras para averiguar qué hacer. Haz lo siguiente. El almirante no perdió el tiempo. Con cumplidos. Ella fue directo a el punto y le dijo a Jake que el presidente había tomado una decisión después. Consultando con asesores militares y científicos. La Tierra no iba a someterse a las demandas del Consejo. Ellos no iban a entregar el 30% de todo por lo que trabajaron a los extraterrestres que apareció y actuó como si la humanidad lo mereciera. Algo. No iban a aceptar gobernadores extranjeros que digan. Enseñarles a gestionar su propio planeta. Se había tomado una decisión y ahora era. Es hora de entregar la respuesta. Pero la respuesta no sería sencilla. Mensaje enviado de vuelta a través del espacio. El presidente quería hacer una declaración. Que el Consejo nunca olvidaría. Querían mostrarles a estos extraterrestres que la humanidad no iba a darse por vencida y aceptar que me empujen. Almirante. Grant miró directamente a Jake a través de la pantalla y le dijo que el Defiant tenía nuevas órdenes. Su barco iba a viajar a Centaur Prime, que era el mundo capital del Consejo Galáctico. Estaba situado a 300 años luz de la Tierra en un sistema estelar que los humanos, los astrónomos habían catalogado hace décadas. Sin saber lo que había allí, el Defiant iba a volar justo hasta su puerta y entregar la humanidad. Responder en persona. Jake debía llevar el barco y su tripulación en el corazón de territorio del Consejo y decirles cara a cara que la Tierra no le rindió tributo. Cualquiera. Jake sintió que su corazón latía con fuerza. Su pecho. Este era exactamente el tipo de misión para la que se había entrenado durante toda su vida. Pero en realidad nunca había esperado que sucediera. El Defiant fue el primero. El buque de guerra más real que la humanidad haya construido jamás. Espacio profundo. Tenía armas que podían. Partió una luna por la mitad. Tenía escudos. Eso podría detener cualquier cosa que los ingenieros podrían lanzarles durante la prueba. Tenía motores que podían impulsar el barco más rápido que la luz misma usando tecnología que los humanos habían desarrollado por sí solos sin ayuda de extraterrestres. El barco era un monstruo y ahora era. Voy a caminar directamente hacia la guarida del león. Amy ya estaba haciendo cálculos en su estación. Ella miró hacia arriba e informó que podrían llegar a Centaur Prime en 72 horas si empujaran los motores a toda velocidad. Eso los pondría justo en el medio de algo llamado el Gran Asamblea, que se celebraba una vez al año. Mes de la Tierra. Fue cuando las 47 especies enviaron a sus representantes para discutir problemas en toda la galaxia. El tiempo no pudo ser más perfecto. Jake sonrió por él. Primera vez desde que leí el mensaje. Sí, iban a hacer una declaración. También podrían hacerlo delante de la mayor audiencia posible. El almirante le dio a Jake una última instrucción. Antes de terminar la transmisión, ella dijo que él tenga cuidado, pero que sea audaz. La humanidad necesitaba que él demostrara fuerza. Sin iniciar una guerra si se pudiera evitarlo. Pero si llegaba la guerra, entonces él estaba autorizado para defender su barco y su tripulación por cualquier medio necesario. El Defiant no solo llevaba un mensaje. Era llevando el orgullo y la independencia de cada ser humano en la Tierra. Jake. Entendí el peso de eso. Responsabilidad. Aceptó sus órdenes y la pantalla se oscureció. Se giró hacia su tripulación y vio todos ellos mirándolo con una mezcla de excitación y nerviosismo. Estos hombres y mujeres se habían inscrito para
explora el espacio y protege la Tierra. Ahora, estaban a punto de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Jake les dio un asentimiento confiado y les dijo que se prepararan para lo inmediato. Partida. Tenían un largo viaje por delante. Y una conversación aún más larga esperando. Para ellos al final. El Galáctico. El Consejo quería un tributo, pero no lo consiguieron. A punto de aprender algo importante sobre humanos. Cuando haces retroceder a un humano hacia una esquina y exigirles que se sometan, será mejor que estés preparado para cuando salgan. Balanceándose. El Defiant se alejó de órbita terrestre 6 horas después de recibir órdenes de partir. Jake se quedó en el puente, viendo crecer su planeta natal, más pequeño en la pantalla de visualización. El azul y el mundo verde parecía pacífico desde aquí. Distancia. Nadie allí abajo podía ver el enorme buque de guerra que parte para desafiar un gobierno galáctico entero. La mayoría, la gente todavía estaba tratando de entender lo que significaba el mensaje del Consejo. Algunos tenían miedo, otros estaban enojados. Unos pocos estaban emocionados por conocer extraterrestres, incluso en estas tensas circunstancias. Pero ninguno de ellos sabía que su destino podría se decidirá por lo que pasó 300 luz años de distancia. Los motores del barco zumbaban con potencia mientras aceleraban para alejarse de el sistema solar. Ingeniera jefe Lisa Bennett se sentó en su estación monitoreando cada sistema con el foco de un halcón, observando presas. Había construido la mitad de estos sistemas con sus propias manos. El motor cuántico era su bebé y ella lo trataron mejor que la mayoría de la gente. Trataban a sus hijos. Ella observábala. Los niveles de potencia aumentan constantemente. A medida que la nave, preparado para saltar a más rápido que la luz. Velocidades, todo parecía perfecto. Las lecturas estaban exactamente donde debían estar. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Jake se acercó a la ingeniería consola y miró los números, desplazándose por la pantalla. No lo hizo. Entendía la mitad de lo que estaba viendo. Pero él confiaba completamente en Lisa. Ella tenía. Nunca lo había defraudado antes. Y él lo sabía. Ella no empezaría ahora. Él le preguntó cómo funcionaban los motores y ella respondió sin levantar la vista de ella. Trabajo. Dijo que el motor cuántico era funcionando mejor que nunca. Ellos podría mantener la velocidad máxima durante semanas. Si es necesario, sin riesgo de agotamiento. El barco tenía suficiente combustible para viajar. A mitad de camino a través de la galaxia y de regreso. El oficial de navegación Peter Cole gritó, desde su puesto que eran, acercándose al punto de salto. Jake regresó a su silla de mando y se agarró a los apoyabrazos. Él había hecho esto docenas de veces durante el entrenamiento y pruebas, pero nunca pasó de moda. Había algo increíble acerca de romper leyes de la física en las que los humanos habían creído. Eran absolutas hace apenas un siglo. Einstein se habría quedado asombrado y probablemente un poco horrorizado. Él comenzó la cuenta regresiva y se escuchó la voz de Peter, tranquilo y profesional mientras contaba regresivamente. A partir de 10. Cuando llegó a 0, el barco parecía estirarse y comprimirse en el mismo tiempo. Las estrellas en la pantalla de visualización se convirtieron en largas líneas blancas, y luego, todo se volvió negro por un momento. Entonces se movían más rápido que la luz en sí, y el universo parecía completamente diferente. El viaje tardan 3 días a su ritmo actual. Eso le dio a la tripulación mucho tiempo para prepararse para lo que venía. Jake llamó a una reunión en la sala de reuniones con sus oficiales superiores. Amy Parker llegó primero, llevando un bloc de datos lleno de información que tenía
Estado recopilando información sobre la galaxia. Consejo. El teniente Danny White vino. A continuación. Estaba a cargo del barco. Destacamento de marines, y parecía listo. Para una pelea. Su uniforme estaba impecable y sus botas estaban pulidas como un espejo. Brillar. La doctora Clare Hayes fue la última en llegar. Ella era la médica del barco. Oficial, pero también sabía más sobre biología extraterrestre que cualquier otra persona a bordo. Ella había estado estudiando cada pieza de información sobre las especies del Consejo que los científicos humanos habían logrado reunir. A lo largo de los años, Jake inició la reunión, exponiendo sus objetivos. Su misión principal era entregar la respuesta de la Tierra al Consejo. Demandas. Debían dejar claro que la humanidad no se sometería a tributos. Estatus. Estaban dispuestos a negociar. Como iguales, pero nada menos. Si el Consejo se negó a negociar, entonces el desafiante era regresar a casa inmediatamente. E informará. El comando de la Tierra lo haría. Decidir los próximos pasos. La secundaria. El objetivo era reunir la mayor cantidad posible. La mayor cantidad de información posible sobre el Consejo. Capacidades militares. Si llegase la guerra, la humanidad tendría que. Sabían a qué se enfrentaban. Amy tiró una pantalla holográfica en el centro de la mesa. Mostraba lo poco que. Información que tenían sobre Sentar. Prime. El planeta era ligeramente más pequeño que la Tierra, con una atmósfera más delgada. La gravedad era estándar, lo que significaba. Todo se sentiría más ligero allí. El planeta fue el hogar de 12.000 millones de seres. De varias especies del Consejo. Ciudad capital donde se celebra la Gran Asamblea. El lugar se llamaba Vaughn's Landing. Era nombrado en honor al primer canciller de la Consejo, que había unido al original. 7 especies hace 5.000 años. La ciudad era enorme y cubría un área del tamaño de Texas. Tenía puertos espaciales que podían manejar miles de barcos a la vez. Danny White habló y expresó su preocupaciones por la seguridad. Entrar en un edificio gubernamental rodeado de los extraterrestres potencialmente hostiles no eran suyos. Idea de pasar un buen rato. Quería traer un escuadrón completo de marines con ellos cuando fue a dirigirse al Consejo. Jake estuvo de acuerdo. Que tomarían 12 marines para seguridad. Estarían armados pero bajo órdenes estrictas de no disparar a menos que se dispare. Primero, el objetivo era lucir fuerte y preparados pero no agresivos. Ellos quería que el Consejo los tomara en serio sin pensar que los humanos eran buscando pelea. Clare Hayes compartió lo que había aprendido sobre la fisiología de las especies del Consejo. La mayoría de las 47 especies vinieron de mundos con menor gravedad que la Tierra. Eso significaba: los humanos eran generalmente más fuertes y más duradero que el Consejo promedio. Ciudadano. Varias especies tendrían mejor sentidos que los humanos. Algunos podían ver en diferentes espectros de luz. Otros podrían escuchar sonidos que serían silenciados. Oídos humanos. Algunos pudieron detectar campos electromagnéticos, pero ninguno de ellos parecía tener algún efecto significativo. Ventajas físicas que los harían peligroso en el combate cuerpo a cuerpo. La información era valiosa si las cosas iban bien. Estaba mal y la tripulación tuvo que defenderse. Ellos mismos. La reunión duró 2 horas y abarcó todos los escenarios posibles que pudieron. Imagínese, ¿qué pasaría si el Consejo intentara arrestarlos? ¿Y si los atacaran? ¿Tan pronto como llegaron? ¿Qué pasa si otros? ¿Alguna especie intentó abordar el Defiant? ¿Qué? ¿Si se les negara el permiso para aterrizar? Jake y sus oficiales trabajaron a través de cada posibilidad y respuesta desarrollada. Planes. Al final,
Todos se sintieron más confiados. Todavía no lo sabían exactamente qué pasaría, pero al menos estaban preparados para la mayoría de las situaciones. Durante los siguientes 3 días, la tripulación cayó en sus rutinas habituales. Hicieron simulacros y mantuvieron el barco. Trabajaron en el gimnasio y comíamos juntos en él. Mesaul. Intentaron actuar con normalidad, incluso, aunque todos sabían que esto era algo pero normal. Jake pasó horas en su cuartos repasando todo lo que sabían sobre el consejo. Leyó informes y vio videos. Estudió los pocos imágenes que tenían de especies del consejo. Él quería entender con quién estaba tratando. Con antes de entrar en esa asamblea. Cámara. El segundo día, Peter Cole informó que los estaban siguiendo. Largo. Los sensores de alcance habían detectado 3 barcos, siguiéndolos a la distancia. Los barcos mantenían la misma velocidad que él, desafiante y manteniéndose justo al borde de rango del sensor. Eran claramente embarcaciones del Consejo enviadas para monitorear la nave humana. Jake ordenó la tripulación a las estaciones de batalla como precaución, pero no cambió el rumbo. Si el Consejo quería vigilarlos, entonces déjalos mirar. El Defiant había nada que ocultar. Los 3 barcos. Lo siguió durante 18 horas y luego se interrumpió y desapareció. Al parecer, habían visto suficiente. Al tercer día, entraron al sistema Centaur. La pantalla de visualización mostró una estrella amarilla similar al Sol de la Tierra. Centaur Prime fue el tercer planeta desde la estrella, y vino a la vista lentamente a medida que se acercaban. El planeta estaba cubierto de ciudades que brillaban con luces, incluso en el lado diurno. Cientos de barcos se desplazaron por él. Planeta como abejas alrededor de una colmena. Algunos eran enormes transportadores de carga del tamaño de rascacielos. Otros eran elegantes buques diplomáticos, dispersos entre ellos. Eran buques de guerra de varios consejos. Especies. Jake estudió esos buques de guerra con cuidado. Parecían peligrosos, pero sus diseños eran viejos. Confiaban en armas energéticas que parecían limitadas en alcance. Sus escudos parpadearon de una manera. Eso sugería que no eran muy eficiente. Amy realizó un análisis táctico y confirmó lo que Jake estaba pensando. Los buques de guerra del Consejo eran inferiores a el Defiant en casi todos los sentidos. Las armas eran menos poderosas. Los escudos eran más débiles. Sus motores eran más lento. La humanidad había construido una mejor buque de guerra en su primer intento que las especies que los habían estado construyendo para miles de años. La razón se convirtió. Quedó claro cuando Lisa lo explicó. Las especies del Consejo no habían desarrollado su tecnología propia. La habían heredado de una antigua civilización que tenía. Desaparecieron hace mucho tiempo. Habían sido utilizando los mismos diseños durante milenios, con solo pequeñas mejoras. Tenían volverse complaciente. La humanidad, en él, por otra parte, había construido todo desde rascarse a través de prueba y error. El sistema del Defiant era de vanguardia. Porque tenía que ser así. Los humanos no tenían a nadie para copiar, por lo que tuvieron que innovar. La transmisión llegó desde Centaur. Control de tráfico principal. Una voz que era traducido al inglés les dijo que identificarse y declarar sus propósito. Jake respondió con calma. Él se presentó a sí mismo y al Defiant y explicó que estaban allí para abordar la gran asamblea sobre la reciente mensaje enviado a la Tierra. Hubo un largo pausa en el otro extremo. El controlador. Parecían confundidos. Aparentemente habían. Se esperaba que la Tierra enviara una pequeña lanzadera diplomática con homenaje. Pagos. No esperaban un
Buque de guerra que se presentará exigiendo una audiencia. Después de un tiempo de ida y vuelta. Comunicación, el Defiant fue entregado. Permiso para aterrizar en el puerto espacial principal. Cerca del edificio de la Gran Asamblea. La nave descendió a través de la atmósfera. Y Jake tuvo su primera mirada real a Centaur Prime. Las ciudades de abajo eran impresionantes, pero parecían viejos. La arquitectura era elegante, pero anticuada. Rampa de aterrizaje del Defiant bajada. Poco a poco, y Jake Morrison fue el primero. Pisar suelo extraño. El aire en Centaur Prime olía diferente a tierra. Tenía un ligero toque metálico, mezclado con algo dulce que pudiera no identificar. La gravedad era más ligera, tal como decían los informes, y cada uno, al dar el paso, se sentía como si rebotara ligeramente. Detrás de él vinieron Amy Parker y Danny White, junto con 12 marines en pleno equipo de combate. Formaron 2 líneas, flanqueando a Jake mientras caminaba por la rampa. Cada marine tenía su rifle en la mano, en posición de preparación sobre su pecho. No apuntaban a nadie, sino a la. El mensaje fue claro. Los humanos vinieron preparados. Una delegación de extraterrestres esperaba en él. Al final de la rampa, Jake tomó una momento para estudiarlos mientras se acercaba. Había 5 seres de diferentes especies de pie en semicírculo. Uno de adelante era alto y reptiliano con escamas azules y doradas que brillaban en la luz del sol. Tenía ojos grandes que parpadeó de lado y tenía la boca llena de pequeños dientes afilados. Junto a él había siendo que parecía casi un gran insecto con 4 brazos y una cometa. Exoesqueleto. Otra parecía una medusa flotante, envuelto en un traje de contención lleno con líquido verde. Los otros 2 estaban más difícil de describir, pero igualmente extraño. Jay mantuvo su rostro neutral, a pesar de que una parte de él quería mirar fijamente y preguntarse. Este fue el primer cara a cara de la humanidad. Encuentro con extraterrestres inteligentes, y él estaba decidido a hacer una buena impresión. El alienígena reptil dio un paso adelante y habló. El auricular de Jake tradujo palabras al instante al inglés. El extraterrestre se presentó como embajador Creed de el Comité de Recepción del Consejo. Decía que el Consejo había sido informado de la llegada del Defiance y estaba dispuesto a concédele a Jake una audiencia lo siguiente día. Mientras tanto, debían permanecer en su barco y no aventurarse a la ciudad. El tono era cortés pero firme. Jake sintió que se le apretaba la mandíbula. Ellos estaban siendo tratados como niños que necesitaba ser supervisado. Él respondió en una voz tranquila que habían viajado 300 años luz para entregar un mensaje desde tierra. Esperarían hasta mañana, pero esperaban ser tratados con la respeto debido a los representantes de una mundo soberano. Los ojos de Creed se abrieron de par en par. Un poco, y los otros extraterrestres intercambiaron miradas. Al parecer, nadie ya les había hablado de esa manera antes. El embajador se recuperó rápidamente y le aseguró a Jake que no había ninguna falta de respeto previsto. Protocolo del Consejo simplemente requería que las nuevas especies siguieran ciertas procedimientos. Jake decidió no presionar cuestión más. Él asintió y se volvió hacia el desafiante. Los marines lo siguieron. Lo llevaron por la rampa en perfecta formación. ¿Cómo? La rampa se cerró detrás de ellos. Jake miró de vuelta a la delegación extraterrestre. Todavía estaban allí de pie observando el barco con expresiones que parecían como confusión mezclada con preocupación. Dentro del barco, Lisa Bennett estaba monitoreando las comunicaciones locales. Ella tenía conectado con la red planetaria interior. Minutos de aterrizar. Ni siquiera fue difícil. La seguridad del Consejo era
sorprendentemente débil. Ella le informó a Jake que la noticia de su llegada se estaba difundiendo. Rápidamente, los medios locales estaban llamando. Ellos los humanos del mundo primitivo. En el sector 7, algunos informes estaban llamando. El Defiant es un intento burdo de construir un buque de guerra. Otros fueron más cautelosos y notó que la nave humana había viajado más rápido y más eficientemente que cualquier otro. El buque del Consejo podría. Hubo un debate sucediendo en todo el planeta acerca de si los humanos eran una amenaza o simplemente una rareza. Jake sonrió ante eso. Déjalos. Subestimar a los humanos haría que, al día siguiente más interesante, ordenó. La tripulación debe permanecer en alerta máxima, pero retírense de sus puestos de batalla. Íbamos a pasar la noche en el barco y descansar un poco. Mañana va a ser un día largo y todos. Necesitaba estar alerta. Se retiró a su cuarteles y trató de dormir, pero su mente estaba acelerada. Siguió repasando diferentes escenarios de cómo se desarrollará la reunión. Podría irse. ¿Qué pasaría si el Consejo se negara? ¿Negociar? ¿Y si intentaran apoderarse? ¿La nave? ¿Y si atacaran la Tierra? Mientras el Defiant no estaba, él empujó esos pensamientos lejos. El Comando Tierra había planes de contingencia. Otros barcos estaban siendo construida. La humanidad no estaba indefensa. Incluso si el Defiant nunca regresó a casa. La mañana siguiente llegó rápidamente. Jake se despertó antes de su alarma y pasó por su rutina habitual. Se duchó y se afeitó. Con cuidado. Se puso su uniforme de gala, con todas sus medallas e insignias. Pulido a la perfección. Se miró en el espejo y vio a un hombre que estaba a punto de representar a todo su especies frente a una galaxia. Gobierno. El peso de eso. La responsabilidad lo golpeó de nuevo, pero él reprimió el nerviosismo. Tenía trabajo que hacer, y lo iba a hacer. Bueno. Salió de sus aposentos y encontró a la tripulación ya está reunida y lista. Amy lucía elegante con su uniforme de gala. Danny y sus marines parecían poder hacerlo. Marchar a través de un muro. Claire estaba allí. También, llevar un botiquín médico justo en caso. Abandonaron el barco juntos y encontré un grupo diferente de extraterrestres esperándolos. Estos eran oficiales, guardias del Consejo con armadura ceremonial. Ellos llevaban armas que parecían decorativas, pero Jake sospechaba que eran bastante funcional. Los guardias formaron una escolta alrededor de la delegación humana y los guió hacia un gran edificio en la distancia. La caminata duró 20 minutos y Jake usó el momento de observar todo a nuestro alrededor. El puerto espacial era aún más impresionante desde el nivel del suelo. Naves de todos los tamaños y formas venían y yendo constantemente. Extraterrestres de docenas de diferentes especies se desplazaron a través de multitudes. Algunos caminaban con piernas, otros flotaban, algunos rodaban o se deslizaban. La diversidad era asombrosa. El edificio de la asamblea era enorme. Parecía una esfera gigante hecha de algún especie de cristal o vidrio que reflejaba luz y colores del arco iris. La estructura era hermoso, pero también imponente. Era diseñado para hacer que los visitantes se sientan pequeños y insignificante. Jake enderezó los hombros y caminó con confianza. No iba a dejarse intimidar por la arquitectura. Los guardias los condujeron a través de una serie de corredores que se fueron haciendo cada vez más elaborado. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte y exhibiciones históricas que muestran la larga historia del Consejo. Jake vio imágenes de los 7 originales, especie que fundó el Consejo. Vio monumentos a grandes líderes y récords
de decisiones importantes. Todo estaba destinado a reforzar lo antiguo y poderoso que es. El consejo fue. Finalmente, llegaron a un conjunto de puertas enormes que debieron haber sido 30 pies de altura. Las puertas se abrieron lentamente y Jake tuvo su primer vistazo al ensamblaje. Cámara. Era exactamente como él. Los informes de inteligencia habían descrito, pero, de alguna manera más impresionante en persona. La sala era esférica y los representantes de las 47 especies sentadas en niveles. Secciones que surgieron en cada dirección. Debe haber habido miles de seres en la cámara. En el centro era una plataforma donde los peticionarios se pusieron de pie. Sobre la plataforma, pantallas holográficas flotantes que mostraban traducciones en docenas de idiomas. La configuración fue diseñada para que cualquiera pueda. Estando de pie en esa plataforma se siente rodeado y superado en número. Jake caminó a la plataforma central sin vacilación. Amy y Danny lo siguieron de cerca. Los marines tomaron posiciones alrededor del borde de la plataforma. Cada ojo en él. La cámara estaba sobre ellos. Jake podía sentir la peso de todas esas escaleras. Algunos parecían curiosos. Otros parecían despectivos. Unos pocos. Parecía enojado. Se puso de pie y esperó. La cámara quedó en silencio excepto por el suave zumbido del holográfico. Sistemas. Entonces una voz resonó desde en algún lugar arriba. Fue traducido al instante y resonó a través de la cámara. La voz introdujo alto. El canciller Vaughan, que presidiría esta sesión. Un extraterrestre descendiente de el nivel más alto en algún tipo de plataforma flotante. Era el insectoide. Ser con 4 brazos que Jake había leído. Sobre los informes. Borne fue el actual líder del consejo y ocupó el cargo durante 15 años terrestres. El canciller miró a Jake con ojos multifacéticos que captaron la luz de maneras extrañas. Cuando Vaughan habló, la voz era sorprendentemente suave pero firme. Dijo que el consejo había recibido una notificación de la llegada del desafío y estaba preparado para escuchar lo que los humanos tenían decir. Sin embargo, el protocolo exigía que Jake, primero, reconozca la autoridad del consejo y presentar el tributo de la tierra como signo de buena fe. Jake había estado esperando esto. Mantuvo su voz tranquila y clara. Cuando respondió, agradeció a la canciller por concederles una audiencia, pero respetuosamente se negó a reconocer la autoridad del Consejo sobre tierra. La humanidad había desarrollado el espacio. Viajar de forma independiente y considerada en sí misma una especie soberana. No trajo ningún tributo porque la tierra no rendir homenaje a nadie. En cambio, vienen a discutir los términos para una paz, coexistencia y cooperación mutua. Entre iguales. La cámara estalló en ruido. Los extraterrestres parloteaban y Jake no tenía ni un clic ni sonidos. Palabras para el sistema de traducción. Luchó por mantenerse al día con todo. Diferentes conversaciones sucediendo en una vez. El canciller Vaughan planteó 2 de sus 4 brazos y la cámara lentamente se calmó. Su tono había cambiado cuando habló de nuevo. Había un tono cortante en ello. Ahora dijo que Jake no parecía entender cómo funcionaba la galaxia. El Consejo había estado manteniendo la paz y orden durante 5.000 años. Cada especie que se unió al Consejo lo hizo como afluente primero. Era tradición. Era ley. Así era como siempre habían sucedido las cosas. Ya se ha hecho. La humanidad no podría simplemente. Se negaron porque no les gustó el términos. Eran un pequeño mundo con un pequeño barco. El Consejo había miles de mundos y millones de barcos. Seguramente los humanos podían ver
Razón. Jake sintió que Amy se tensaba a su lado. La mano de Danj se movió ligeramente hacia su arma. Este era el momento. Todo lo que habían venido a hacer aquí se decidiría en los próximos días. Minutos. Los siguientes 7 días fueron los más largos. La vida de Jake Morrison. La tripulación del el Defiant permaneció con su barco en el puerto espacial mientras el Consejo Galáctico debatió el destino de la humanidad. Jake pasó la mayor parte de su tiempo en él. Comunicaciones de monitoreo de puentes y viendo transmisiones de noticias de todo el mundo. Sentar prime. La llegada de los humanos sabía. Conviértete en la historia más importante del Consejo. Espacio. Medios de comunicación de cada miembro. Las especies lo cubrían constantemente. Algunos comentaristas llamaron a la humanidad advenedizos peligrosos que necesitaban ser puestos en su lugar. Otros elogiaron la seres humanos por desafiar un sistema injusto. Algunos sugirieron que el consejo era obsoleto y necesario cambiar con él. Veces. Lisa Bennett se mantuvo ocupada corriendo diagnósticos de cada sistema a bordo del barco. Quería asegurarse de que estuvieran listo para partir en cualquier momento si las cosas salieron mal. El motor cuántico fue funcionando perfectamente. Las armas estaban completamente cargado. Los escudos podrían estar levantado en menos de 2 segundos. El Defiant estaba lista para cualquier cosa. Lisa se enorgullecía de esa disposición, incluso cuando esperaba que no lo necesitaran. Empezar una guerra sería fácil. Encontrar la paz siempre fue más difícil. Ella encontró, ella misma rezando a cualquier dios que pudiera. Estaré escuchando que el consejo elige el camino más difícil. Amy Parker fue analizando cada pieza de datos que pudo reunirse sobre las fuerzas militares del consejo. Si la humanidad iba a enfrentarse a una guerra, ella quería que la Tierra estuviera preparada. El resultado fue alentador y preocupante. El Consejo tenía millones de barcos, pero la mayoría eran viejos cargueros, buques y transportes civiles. Su flota militar actual contaba con los miles, no millones. Lo más importante es que esos buques militares eran extendido por todo el espacio del Consejo, protegiendo rutas comerciales y patrullando fronteras. El Consejo probablemente podría reunir una gran fuerza eventualmente, pero tomaría tiempo. Eso le dio a la humanidad una ventaja si necesitaban luchar. Pero Amy esperaba que no llegara a eso. Ella no se había unido al servicio espacial para matar extraterrestres. Se había unido para explorar estrellas. Danny White mantuvo a sus marines alerta, con simulacros y entrenamientos diarios. Ejercicios. Los hombres y mujeres bajo su mando. El comando se estaba poniendo inquieto, esperando. Sin nada que hacer. Él entendió. El sentimiento. Los marines fueron entrenados para actuar, no quedarse de brazos cruzados, pero se dieron órdenes, y esperarían tanto tiempo como fuera posible. Necesario. Mientras tanto, Danny hizo seguro de que su gente estaba preparada. Ellos practicaban el combate cuerpo a cuerpo. Realizaron ejercicios de tiro. Estudiaron la disposición del edificio de la Gran Asamblea en caso de que necesitaran luchar para salir. Danny esperaba que toda esta preparación resultara innecesario, pero la esperanza no era una estrategia. La preparación fue. El tercer día, el canciller Vaughan envió un mensaje solicitando una reunión privada con Jake. Se reunieron en un lugar neutral lejos de tanto la Gran Asamblea como el Defiant. Era un pequeño jardín en las afueras de la ciudad capital. El jardín era hermoso con plantas de docenas de mundos diferentes, todos creciendo juntos. Bor explicó que este jardín estaba destinado para simbolizar lo que el Consejo representado. Diferentes especies viviendo en armonía.
Jake apreció el simbolismo, pero señaló que se requiere armonía. Participación voluntaria, no forzada. Sumisión. Vaughan se sentó en un banco, diseñado para su anatomía y gesticulado, para que Jake se sentara cerca. El tono del canciller fue menos formal de lo que había sido en la asamblea. Cámara. Admitió que la llegada de Jake había causado una gran perturbación. Muchos, los miembros del consejo estaban enojados por ser desafiado tan públicamente. Otros fueron intrigado por la tecnología de la humanidad. Pocos estaban realmente interesados en cambiando el sistema tributario, pero temía el caos que podría resultar. El propio Vaughan estaba en conflicto. Pasó 15 años manteniendo la estabilidad y orden. Jake le estaba pidiendo que se arriesgara a eso. Estabilidad por el bien de la justicia. Jake escuchó atentamente y luego habló. Honestamente, dijo que entendía las preocupaciones del canciller. El cambio siempre fue arriesgado, pero a veces el riesgo mayor estaba en negarse a cambiar. La galaxia era un lugar grande y el consejo solo controlaba una pequeña parte de ella. ¿Qué ocurrió cuando el consejo se encontró otra especie como la humanidad que se negó a someterse? ¿Qué pasó cuando se encontraron con seres aún más avanzados? Tarde o temprano, el viejo sistema desaparecería. Fracasar catastróficamente. Mejor reformar. Ahora desde una posición de fuerza que esperar hasta que la crisis les obligue a actuar. Vaughan se quedó callado por un largo tiempo después. Eso, finalmente, dijo que Jake le recordó a sí mismo cuando era más joven. En aquel entonces, Vaughan había sido un reformador también. Había impulsado cambios para hacer que el consejo sea más equitativo. Algunas de esas reformas habían tenido éxito, pero muchas había fracasado. Con el tiempo, había aprendido a comprometerse y aceptar lo que era posible, en lugar de perseguir lo que era ideal. Pero, quizás había hecho demasiadas concesiones. Quizás hizo falta un extraño para verlo claramente lo que los de dentro habían cultivado. Le dijo a Jake que lo haría. Apoyar la propuesta de la humanidad cuando llegó a votación, pero advirtió que el apoyo por sí solo podría no ser suficiente. La votación estaba prevista para el 7º día. Jake y sus oficiales superiores regresaron a la gran sala de la asamblea para escuchar la resultado. La cámara era aún más concurrido que antes. Parecía que cada representante quería ser presente en este momento histórico. Jake estuvo en la plataforma central una vez. De nuevo, pero esta vez se sintió menos tenso. Lo que pasó después estaba fuera de su control. Había hecho todo lo que pudo. Había dicho la verdad al poder y había ofrecido un mejor camino a seguir. Ahora dependía de el consejo decidirá si lo harían. Tómalo. El canciller Vaughan llamó a la. Se abre la sesión y se explica el voto. La cuestión planteada ante el consejo era si aceptar a la humanidad como un todo completo. Especies miembros sin requerir estatus tributario. Cada uno de los 47 miembros. Las especies emitirían un voto. Un simple. Se necesitaba mayoría para que la medida fuera aprobada. Pasar. La voz de Thorne era solemne mientras decía. Recordó a todos que esta decisión tendría consecuencias de gran alcance, independientemente del resultado. Preguntó a cada uno, representante para votar de acuerdo a su conciencia y sus mejores intereses. De paz galáctica. La votación se llevó a cabo. Casi una hora como cada especie. El representante se puso de pie y anunció su elección. Algunas votaciones eran predecibles. Las especies más antiguas y establecidas tendían votar no, queriendo mantenerla. Sistema tradicional. Las especies más nuevas, que aún recordaban sus propios días como los afluentes en su mayoría votaron a favor. Pero allí hubo sorpresas.
Unas cuantas especies antiguas. Votó sí, diciendo que la tradición debería. No se convierta en tiranía. Unas cuantas especies más nuevas. Votó no por temor a que cambiara las reglas podrían desestabilizar a sus propias posiciones. Jake intentó llevar la cuenta, pero perdió la pista después de la votación número 20. La cámara estaba completamente en silencio excepto por las voces de los representantes. Finalmente se emitió la última votación y el canciller Vaughan contó los resultados. Su rostro era ilegible cuando anunció que la votación fue de 24 a favor y 23. Se opuso. La medida había sido aprobada por un solo voto. La humanidad sería aceptada como miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. La cámara estalló en ruido de nuevo. Algunas especies estaban vitoreando. Otros gritaban en protesta. Las pantallas holográficas mostraron representantes discutiendo con sus vecinos. Era un caos, pero era el caos del cambio en lugar del caos de guerra. Jake sintió que Amy lo agarraba del brazo y apretón. Danny sonreía ampliamente. Incluso los marines, normalmente estoicos, estaban sonriendo. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico. La humanidad había entrado en el corazón de gobierno galáctico y los obligó a reconocer a la Tierra como un igual. Fue una victoria que resonaría a través de la historia. Pero Jake sabía que esto era solo el comienzo. Ahora venía el trabajo duro de ser realmente un miembro del Consejo. La humanidad tendría que demostrar que merecen este estatus. Necesitarían contribuir y participar y ganar el respeto de las otras especies a través de acciones en lugar de palabras. Canciller. Vaughan descendió a la plataforma central y extendió uno de sus antebrazos hacia Jake. A Jake le tomó un momento darse cuenta. Este era el equivalente del consejo a un apretón de manos. Extendió la mano y agarró la mano de Vaughan. Con cuidado. El exoesqueleto del canciller era fresco y suave bajo sus dedos. Vaughan dijo que la historia recordaría este día como el comienzo de una nueva era o el mayor error. Consejo jamás hecho. Esperaba que fuera el primero. Jake dijo que lo haría. Todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que fue. La ceremonia formal que siguió fue largo y aburrido. Jake tuvo que escuchar los discursos de docenas de representantes de especies. Algunas acogió cálidamente a la humanidad. Otros lo lograron. Claro que estarían vigilando la Tierra de cerca para detectar cualquier signo de agresión o engaño. Se firmaron tratados que establecían el comercio, acuerdos y paquetes de defensa. Embajadas. Se abrirían intercambios culturales. Comenzaría la maquinaria de la diplomacia interestelar avanza lentamente. Adelante. Al final, la cabeza de Jake estaba girando con nombres y protocolos y promesas. Finalmente, después de 12 horas de ceremonias y reuniones, Jake y a la tripulación se le permitió regresar a la desafiantes. Caminaron por el puerto espacial en un día. Todo cambió en el lapso de una semana. La Tierra ya no estaba sola. La humanidad ahora era parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Fue emocionante y aterrador en igual medida. Jake. Me pregunté qué harían las generaciones futuras. Piensen en lo que habían logrado. Aquí. Lo verían como un triunfo o como el momento en que la humanidad perdió su independencia. Solo el tiempo lo dirá. Lisa. Bennett no perdió tiempo en conseguir el barco. Lista para partir. Estaba ansiosa por llegar a casa y contarle a su familia lo que había pasado. Sucedió. Los motores se encendieron suavemente y el motor cuántico zumbó. Vida. Amy Parker trazó un rumbo de regreso a la Tierra. Danny White se aseguró de que todos sus
Los marines fueron contabilizados y asegurados. La doctora Clare Hayes ya estaba escribiendo informar sobre todo lo que había observado. Acerca de el silencio que siguió a Jake. Palabras era absoluta. Ni un solo ser. En la enorme cámara se produjo un ruido. Incluso el suave zumbido del holográfico. El sistema parecía desvanecerse en la nada. Jake se paró en la plataforma central con las manos entrelazadas tras la espalda, esperando para que alguien responda. Podía sentir el sudor formándose en su cuello, pero mantuvo su expresión neutral. Amy Parker estaba de pie a su derecha y podía ver por el rabillo del ojo que ella respiraba lenta y deliberadamente. Danny White estaba a su izquierda, y él, el sargento de marina, parecía estar listo para saltar en acción a la primera señal de problemas. El alto canciller Vaughan. Las mandíbulas hicieron clic varias veces. El sonido era agudo y rítmico, como si alguien estuviera tamborileando con los dedos sobre una mesa cuando estaban pensando mucho sobre algo. Finalmente, el canciller se inclinó hacia adelante en su plataforma flotante y habló. Su voz había perdido algo de su calidad gentil y ahora llevada a cabo. Borde que podía cortar vidrio. Dijo que, en 5.000 años, ninguna especie había. Se dirigió al consejo de esa manera. Los humanos parecían pensar que construir un buque de guerra los hizo iguales a civilizaciones que habían estado viajando las estrellas desde antes de que los humanos existieran. Descubrí el fuego. Fue divertido. Muestra de arrogancia, pero en última instancia, sin sentido. Jake había esperado esto. Respuesta. Él asintió lentamente y luego le hizo un gesto a Amy. Ella sacó una pequeña dispositivo y lo activó. Un holográfico. La pantalla apareció encima del centro plataforma, mostrando esquemas detallados de el desafiante. La imagen giraba lentamente, dando a todos en la cámara una visión clara. Vista del diseño del barco. La voz de Amy fue constante y profesional cuando comenzó, explicando lo que estaban viendo. Señaló el sistema de propulsión cuántica, que permitió viajar más rápido que la luz, sin depender de la antigua autoridad del Consejo. Puertas de agujero de gusano. Destacó la blindaje adaptativo que podría ajustarse a diferentes tipos de armas en tiempo real. Mostró los sistemas de torpedos de plasma, que podría romper una pequeña luna si fuera necesario. La cámara permaneció en silencio, pero Jake podría ver a los representantes inclinándose adelante en sus asientos. Algunos estaban tomando notas, otros estaban conferenciando en voz baja con sus vecinos. Algunos miraron, escépticos, pero muchos más miraron preocupado. Amy continuó su presentación, mostrando comparaciones entre el Defiant y buques de guerra típicos del Consejo. Los números hablaban por sí solos. El Defiant podía viajar 3 veces más rápido. Sus armas tenía el doble de alcance y 4 veces más poder destructivo. Sus escudos podrían absorber los golpes que la mayoría barcos del Consejo. El barco humano no era simplemente bueno para una especie nueva en el espacio. Viajar era superior a cualquier cosa. Actualmente en la flota del Consejo, una voz gritó desde uno de los pisos superiores. Niveles. La traducción llegó a través de el auricular de Jake. Identifica al hablante como consejera Nerra de Felian. Delegación. Era un ser parecido a un felino, con pelaje plateado y grandes ojos verdes. Su voz era más tranquila que la cancilleres y llevaba una nota de curiosidad genuina. Ella preguntó por qué la humanidad había revelado esta información. Si el desafiante era realmente tan avanzado como ellos afirmaron, mostrando luego detalles. Las especificaciones parecían pobres. Elección estratégica. Ahora el Consejo podría estudiar esos diseños y desarrollarlos. Contramedidas. Jake sonrió por él.
Primera vez desde que entré en la cámara. Él apreció esa pregunta porque llegó al corazón de lo que estaba tratando de decir. Para lograrlo, explicó que la humanidad había revelado sus capacidades, precisamente porque no querían conflicto. Si el Consejo entendiera lo que estaban enfrentados, entonces quizás más fríos. Las cabezas prevalecerían. Los esquemas Sami habían demostrado que eran impresionantes, pero eran solo una nave. La Tierra tenía más naves. En construcción. Los ingenieros humanos estaban. Ya estamos trabajando en la próxima generación. Sistemas. La brecha entre lo humano y lo humano. La tecnología del Consejo solo se ampliaría con el tiempo. Pero esa brecha no tenía por qué conducir a la guerra. Podría, en cambio, conducir a asociación en la que ambas partes se beneficiaron. Otra voz sonó desde un lugar diferente. Sección. Esta vez fue el embajador. Cree, el ser reptil que se había encontrado. Ellos en la plataforma de aterrizaje. Su tono era agudo y acusador. Dijo que los humanos estaban haciendo amenazas disfrazadas de ofertas de paz. Llegaron en un buque de guerra. Se negaron a pagar tributo. Se jactaban de su ejército. Fuerza. Estas no fueron las acciones de una especie que buscaba amistad. Estos eran las acciones de una especie que se prepara para conquista. ¿Cómo podía confiar el Consejo que la humanidad no utilizaría su tecnología superior para dominar otras mundos de la misma manera que acusaron a los Consejo de Acción? Danny White cambió su peso ligeramente y Jake lo sabía. La marina se estaba poniendo tensa. La conversación estaba empezando a tomar un rumbo hostil. Jake levantó una mano en un gesto tranquilizador. Dijo que el embajador. Las preocupaciones de Crate eran comprensibles, pero fuera de lugar. La humanidad no tenía ningún interés en conquista. La Tierra había enviado una nave a entregar un mensaje. Si los humanos quisieran, si quisieran iniciar una guerra, habrían enviado a un flota. Si querían conquistar, habría atacado sin previo aviso. En cambio, habían venido aquí para hablar cara a cara. A enfrentarlo porque eso era lo honesto. La gente lo hizo. El buque de guerra no era un amenaza. Era una declaración. Decía que la humanidad podría defenderse y debería ser respetado en consecuencia. Alto. El canciller Vaughan habló nuevamente y el tono sugería que estaba perdiendo la paciencia. Dijo que el respeto se ganaba con el tiempo. Tiempo a través de acciones consistentes y contribución a la sociedad galáctica. La humanidad no podía simplemente exigir igualdad. Estatus basado en haber construido uno impresionante barco. El Consejo tenía reglas y procedimientos que existían para bien. Razones. Las nuevas especies siempre comenzaron como afluentes porque necesitaban orientación y protección. Necesitaban aprender cómo la galaxia funcionó antes de que pudieran participar como miembros de pleno derecho. La Tierra podría o acepta estos términos o se encontrará aislado y solo en un lugar muy grande y universo a veces peligroso. Jake sintió. Su propia paciencia se estaba agotando. Él intentó ser diplomático. Él había explicado la posición de la humanidad claramente. Él ofreció un camino a seguir que beneficiara a todos, pero el Consejo parecía decididos a mantener su antiguo sistema. Pase lo que pase. Respiró hondo. Y decidió que era hora de dejar de serlo. Cortés miró directamente al canciller Vaughan y dijo que el Consejo estaba. Tienes razón en una cosa. La galaxia podría ser peligroso, pero el Consejo parecía. Se han olvidado que no eran ellos el único peligro ahí fuera. Mientras se ha estado basando en tecnología antigua y recolectando tributos de especies más débiles. La humanidad había estado innovando y avanzando. La Tierra no necesitaba consejo. Protección. En todo caso, el Consejo
podría eventualmente necesitar la ayuda de la humanidad. Cuando se encontraron con algo que no podía lidiar con sus obsoletos barcos y armas, la cámara estalló. De nuevo. Esta vez, el ruido fue más fuerte y más agitados. Representantes de decenas de especies gritaban por todas partes, unos a otros. Algunos estaban enojados con Jake. Palabras. Otros parecían estar discutiendo entre sí. Ellos mismos. El sistema de traducción era sobrecargado, y el auricular de Jake se llenó con fragmentos de diferentes conversaciones. Captó palabras como arrogante y peligroso y sin precedentes, mezclado con otras palabras como interesante y posiblemente sea correcto y valga la pena considerarlo. El canciller Vaughan estaba tratando de restaurar orden, pero la cámara estaba en caos. De repente, las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio de la asamblea. Rojo. Las luces destellaban a lo largo de las paredes. Voz mecánica anunciada en docenas de idiomas que los sistemas de apuntamiento de armas se había activado y todos los presentes debería mantener la calma. El corazón de Jake se aceleró y miró a Amy con alarma. Ella estaba ya revisando su escáner personal y su rostro palideció. Ella informó que la defensa automatizada de Defiance. El sistema había detectado múltiples armas, cerraduras del Consejo Militar, instalaciones en todo el planeta. La computadora de la nave había activado los escudos y se estaba preparando para devolver el fuego según su programación. Tenían quizás 30 segundos antes de que la situación se descontrolara por completo. Fuera de control. Jake se giró hacia atrás para encarar. El canciller Vaughan gritó para hacer. Se escuchó por encima de las alarmas y el caos. Él dijo que alguien tenía que dimitir esas armas inmediatamente. El Defiant fue programado para defenderse automáticamente si se les amenaza. Si los sistemas de orientación no fueron desactivados. En los próximos segundos, el barco, interpretarlo como un acto de guerra y responder en consecuencia. Y una vez que el Defiance empezó a disparar, no lo haría. Detenerse hasta que todas las amenazas hayan desaparecido. Eliminado o el barco fue destruido. Dado lo que acababan de ver sobre él. Capacidades del barco que significarían bajas masivas en ambos bandos. El canciller Vaughan miró fijamente a Jake durante un rato. Momento que pareció una eternidad. Entonces, los antebrazos del canciller se movieron en un gesto complejo y habló rápidamente en su propio idioma. Las palabras no eran traducido, pero el efecto fue inmediato. Las alarmas se detuvieron. Las luces rojas se desvaneció. Llegó un anuncio diciendo que todos los sistemas de armas habían sido asegurado y la alerta había terminado. La cámara lentamente volvió a quedar en silencio a medida que los representantes se dieron cuenta de lo cerca que estaban. Acababa de empezar una incidente interestelar. Jake sintió las manos le temblaban ligeramente y las apretó. Los aprietan en puños para detenerlo. Eso había estado demasiado cerca. Canciller. Vaughan descendió de su plataforma hasta. Estaba a la altura de Jake. El insectitoide. Siendo estudiado el comandante humano para un largo momento. Cuando finalmente habló. La voz era lo suficientemente baja como para que solo aquellos en la plataforma central se podía oír. Él dijo que Jake había dejado claro su punto. La humanidad claramente no era como las demás especies que el Consejo había encontrado. Fueron audaces hasta el punto de imprudencia, pero también lo suficientemente inteligente como para respaldan su audacia con hechos reales. Capacidad. La pregunta ahora era si el Consejo en la humanidad podría encontrar un camino a seguir, que no terminó en derramamiento de sangre. Bohr le preguntó directamente a Jake qué era la humanidad. Realmente quería. Jake conoció al canciller. Mirada multifacética sin pestañear.